Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Efren, también conocido como Charlie, su hermano en Jesucristo. En este día domingo, en este día muy especial del Día de las Madres, me siento muy contento y bendecido de venir a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como una espada de doble filo. En este día domingo vamos a leer la lectura según el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 30. Antes de eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el conocimiento para entender, para comprender y para vivir la palabra del Señor. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Permítenos tener el conocimiento para entender, para acoger la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a leer la lectura del día de hoy, domingo, Día del Señor, lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado, es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en este día escuchando la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, en donde se divide el alma y el espíritu, como nos dice en Hebreos 4:12. Vamos primeramente a felicitar a todas las madres del mundo entero. Felicitamos a mi esposa, a mi madre, a mis hermanas, a mi suegra, a mis cuñadas y a todas las madres de familia que me escuchan en el mundo entero a través de estas enseñanzas, a través de este video muy especial. Que el Señor les llene de muchas bendiciones, les llene su corazón de mucha paz, de mucha alegría, de mucho gozo en el Espíritu Santo, y que siempre ese corazón sea esa tierra fértil que al recibir la palabra del Señor dé mucho fruto, no solamente en sus corazones, también en sus hijos, por los cuales al dar la luz se han convertido en madres. Vamos a ver qué nos dice el versículo 27. Estamos leyendo yo sé que todos tienen su Biblia ahí en sus manos. Les recuerdo que el capítulo es San Juan 10, versículo del 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz. Aquí podemos ver que Jesucristo tiene un rebaño. Él es el buen pastor y sus ovejas de su rebaño escuchan su voz. También podemos de aquí entender que hay otras ovejas que no escuchan su voz, otras ovejas que no son de Jesucristo, como dice en San Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también hay que predicarlas para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Jesús quiere un solo rebaño y Él ser el uno y único pastor de sus ovejas. En este día que estamos hablando del Día de las Madres, vamos a predicarles a las madres de familia. Primeramente, ya les felicitamos y también le vamos a predicar a las madres y a toda la familia, ¿ok? Cuando Jesús nos dice, mis ovejas escuchan mi voz, en primer lugar nos podemos preguntar, ¿soy yo parte del rebaño de Jesucristo, del cual Él es el pastor? ¿Estoy dentro de su redil? ¿Soy su oveja? La respuesta puede decir sí. Perfecto, felicidades. Luego nos dice Jesús,
mis ovejas escuchan mi voz. Estamos escuchando la voz del Señor. Escuchamos, acogemos su palabra, les enseñamos a nuestros niños la palabra del Señor. O somos de esas madres que dicen, todavía está pequeño, hay que esperar que crezca, que Él decida cuándo va a misa, que Él decida cuándo se bautice, que Él decida. No, el Señor les puso una responsabilidad. Les dio primero un regalo, el regalo de ser madre, de tener a sus hijos. Pero ahí no termina el compromiso. El compromiso hay que educarles para que también sean parte del rebaño del cual Jesucristo es el pastor. ¿Y cómo se logra eso? Escuchando la voz de Jesucristo, escuchando la palabra del Señor, llenándoles a los hijos con la palabra del Señor. Que la palabra del Señor llene y derrame en su corazón. Hay muchas personas que deciden ser materialistas por mostrar el amor, le dan cosas materiales, le dan viajes, le dan los caprichos que los niños quieren. Pero la pregunta es esta: ¿estamos así de esa manera haciendo que los hijos sean parte del rebaño de Jesucristo? Y también las madres están siendo parte del rebaño de Jesucristo, yendo a misa, rezando con los niños, leyendo la palabra del Señor. Es muy importante eso, porque los niños crecen, tienen curiosidades, mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y es muy importante que las madres estén siempre, y no solamente las madres, primeramente los padres. Estamos enfocándonos hoy en las madres porque es el Día de las Madres, ¿verdad? Es muy importante recalcar, no solamente para las madres, que estén siempre preparados y dispuestos a contestar la pregunta de los niños, si no ellos crecen confundidos. Y de eso también hay que darle cuentas al Señor. No es solo que hay que traerles al mundo, darles lo que quieren, sus caprichos y ya. Si hacemos eso, no estamos haciendo que los niños sean parte del rebaño de Jesucristo, del cual Él es su pastor, y escuchando su voz. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces las ovejas que escuchan la voz del Señor, la siguen. Porque a veces habemos muchas personas que nos quedamos solamente en la mitad. ¿Escucha la palabra de Dios? Sí, sí lo escucho. La siguiente pregunta, ¿la obedeces? ¿Sigues tal y como dice la palabra del Señor? Entonces a veces sí, a veces no. Esta es la invitación del Señor que hoy nos está haciendo a todos, les está haciendo a todas las madres, de que no solamente escuchen al Señor, sino que le obedezcan y le sigan al Señor. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces el Señor nos viene a decir, hemos estado leyendo estos días el Evangelio según San Juan, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, perteneciendo a ese rebaño de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo al buen pastor, siendo sus ovejas, escuchando su voz y obedeciéndola, el Señor nos va a dar vida eterna para no perecer jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de Jesucristo, que dice, nadie las arrebatará de mi mano. Puede venir la tribulación, la prueba, pero cuando estamos firmes dentro del redil, en el rebaño de Jesucristo, del cual Él es su pastor, escuchando su palabra, obedeciendo a sus mandamientos, entonces el Señor promete darnos primeramente vida eterna. Luego Él nos promete cuidarnos y nadie nos va a arrebatar de Jesucristo. Ni el diablo en persona no podrá, porque Jesucristo ya lo venció. El enemigo ya está vencido. Lo importante es mantenernos en ese redil en el cual Jesucristo es el buen pastor y nosotros ser sus ovejas obedientes a la voz de ese buen pastor. El Padre me las ha dado. El Padre que me las ha dado es más grande que todos. Jesucristo está hablando de que el Padre le ha dado las ovejas de su redil. Eres más grande que todos. En el mundo no hay nada ni nadie más grande, con más poderío, con más gloria
que nuestro Dios. Solamente a Dios se le debe la gloria, el poder, la honra. Y Jesucristo nos dice aquí: el Padre que me las ha dado es más grande que todos. Nadie ni nada más grande que Dios. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar nada de la mano de Dios. Ni la prueba, ni la tribulación, ni el diablo, ni sus secuaces. Nadie es nadie. Porque Dios es el Todopoderoso. Lo importante aquí, número 1, pertenecer a ese redil, a ese rebaño de nuestro Señor Jesucristo, de la cual Él es su pastor. Escuchar su voz y luego obedecerla. No quedarnos solamente con escuchar y ya. Obedecerla y también enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, para no solamente yo estar dentro de ese redil, sino que todos mis seres queridos estén dentro de ese redil, en el rebaño de cual Jesucristo es el pastor. Y estando allí, nos dice Jesús: nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre, porque el Padre es quien me las dio. Y también nos dice Jesús: yo y el Padre somos uno. Muy importante. Yo y el Padre somos uno. San Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Entonces, aquí podemos ver que en Jesús también reside la plenitud. Esto va a una aclaración y muy importante para las personas que dicen que Jesús es un profeta, Jesús es un Dios pequeñito, Jesús no tiene todo el poder. Aquí Jesús nos viene a decir que yo y el Padre somos uno, lo mismo. También nos dice eso en San Juan, déjame ver, Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Pues 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 se convierten en lo mismo. Aquí es donde nosotros, la Iglesia Católica, entiende de la Santísima Trinidad. Jesús dice: yo y el Padre somos uno. También con esa afirmación Jesús nos dice a todos sus creyentes, a su rebaño, que en Él reside toda la plenitud. Podemos ver esto en Colosenses, por ejemplo, Colosenses 1:19, mis queridos hermanos. Vamos a leer ahí a ver qué dice. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Otra vez. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Por tercera vez, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. También en Colosenses 2:9 dice: porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Otra vez, porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Jesús es Dios. Y Él nos dice en San Juan 10:30, yo y el Padre somos lo mismo. También podemos ver en Efesios, le voy a dar una última cita más, Efesios 1:22. Rápidamente lo busco, Efesios 1:22, dice así: bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Por tercera vez, bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Entonces aquí podemos ver que Jesús es Dios y Él aclara, San Juan 10:30, yo y el Padre somos lo mismo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, no debe de haber ninguna duda en nuestros corazones y no debemos de dejarnos engañar jamás del enemigo o de sus instrumentos,
que nos haga pensar que Jesucristo no es Dios, Jesucristo no tiene todo el poder. Aquí les di unas citas donde en Él reside toda la plenitud corporalmente de la divinidad. Por ejemplo, las citas que le di: Colosenses 1:19, Colosenses 2:9, Efesios 1:22 y 23. Y aquí en San Juan 10:30 dice Jesús: yo y el Padre somos uno. Que esta palabra del Señor, mis queridos hermanos, que acabamos de escuchar, en especial para las madres en el Día de la Madre, que siempre se mantengan en el rebaño de Jesucristo. No en el rebaño de Petronila, el rebaño de Pánfilo, no, en el rebaño de Jesucristo, porque la promesa de Jesucristo es: a quienes pertenecen a su rebaño no van a perecer jamás. Y Jesús siempre les va a proteger, les va siempre a bendecir. Muy importante esa lectura que acabamos de leer hoy, San Juan 10 del 27 al 30. Y Jesús nos dice: el Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Estando en el rebaño de Jesucristo, del cual Él es el pastor, estando en esa iglesia de la cual Él es la cabeza, nadie nos podrá arrebatar de la mano de Él, porque Él es el Todopoderoso. Nadie ni nada nos podrá arrebatar ni alejar de Él. Es importante mantenernos en comunión con Él, estando siempre en su mismo rebaño, obedeciendo a sus mandamientos, obedeciendo a su palabra, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, y perteneciendo a su una y única iglesia que Él fundó. Recuerdan, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay una iglesia, la cual es su cuerpo, y Jesucristo es la cabeza, y nosotros debemos de estar allí. Estando allí, no pereceremos, y nadie nos arrebatará de la mano de Jesucristo. Amén. Una vez más quiero felicitarles a todas las madres de familia en este día muy especial, que siempre se mantengan y mantengan a sus hijos, a su familia, dentro del rebaño de Jesucristo, del cual Él es el pastor. Y de esa manera nadie ni nada podrá arrebatar a nadie de las manos de Jesucristo. Esa es la promesa de Dios. Que Dios les bendiga, un feliz Día de las Madres. Que la Virgen Santísima, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, interceda por cada una de sus necesidades y les conceda, y Dios les concede, que Dios les tengo una cita. Yo tengo una cita más para leerlas. Esta va en especial para las madres, ¿ok? Déjenme ver. Número 624, si no me equivoco. Ya. Yahvé, esta va para las madres de familia. Muy importante, la que son mamás. Por favor, pongan atención. Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Feliz Día de las Madres. Un abrazo. Que Dios las bendiga. Nos vemos muy pronto. Su amigo y servidor Carlos de Fren, también conocido como Charlie.